¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos dice que Dios es espíritu. En Juan 4:24 la Biblia nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y la Biblia también nos dice que Dios es santo. Esto quiere decir que Dios es un ser perfecto en el cual no hay ningún defecto ni maldad. Como Dios es espíritu y es santo, entonces Dios es el Espíritu Santo. En Juan 16, 13 y 15 la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios guía al hombre a toda verdad. Y no solamente eso, el Espíritu de Dios es poder para nosotros, como lo dice en Hechos 1:8. Por eso el Espíritu Santo es tan necesario para nosotros. Pero el Espíritu de Dios se ha manifestado de diferentes maneras. Podemos ver en la Biblia el Espíritu de Dios como Padre. En la Biblia podemos ver al Espíritu Santo como Padre. En Hebreos 12:9 dice que de Él proviene todo espíritu y que Él es el Padre de todos los espíritus. En el principio, en la creación, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Siendo Dios el creador y el sustentador de todas las cosas, se convierte en un Padre de todas las cosas. Cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida, dando espíritu de vida en el hombre y sustentando al hombre por medio de su creación. Podemos ver al Espíritu Santo de Dios como Padre. También en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:35, podemos ver el Espíritu Santo como Padre cuando Dios introdujo en el mundo a su primogénito Jesús. Esto nos muestra el Espíritu de Dios como Padre. También la palabra de Dios nos muestra en Juan 1:12 que a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser sus hijos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que si no se naciere de nuevo en el agua, que es la palabra, y del Espíritu, no podremos ver el reino de Dios. Por eso en 1 de Pedro 1:23 dice: habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pero este nuevo nacimiento se da por medio del Espíritu de Dios en nosotros. Esto nos muestra al Espíritu Santo como Padre. Dios les bendiga. ¿Quién es el Espíritu Santo? Como Hijo. El Espíritu Santo en el presente como Hijo nos ha vivificado. Se manifestó como Hijo en la redención, muriendo por los hombres a causa del pecado. Segundo, mostrando la gloria de Dios en su manifestación. Tercero, estableció su propia iglesia. La palabra de Dios en Mateo 16:18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y un versículo clave que quiero tomar de la palabra del Señor Jesucristo en 2 Corintios 3, 16 y 17 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu Santo como Espíritu Santo? Es la naturaleza divina de Dios. Dios es Espíritu. En el presente perfecciona su obra en la iglesia, preparándola para el futuro, y en el futuro nos vivificará a través de la resurrección en los muertos con Cristo y en la transformación de los que están vivos para estar siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17, habla sobre la venida del Señor y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. 3. Profecía del derramamiento del Espíritu de Dios. El Señor, desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, siempre decía que iba a derramar su Espíritu, su poder. Entonces lo encontramos, algunos de estos versículos donde el Señor ya lo estaba anunciando, es en Isaías capítulo 32, verso 15.
hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de Dios, el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. También encontramos en Isaías 44, verso 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. También otro capítulo, otro pasaje de la Biblia que tenemos todos muy presente sobre la profecía del Espíritu Santo está en Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El cumplimiento de la profecía acerca del bautismo del Espíritu Santo la encontramos en Hechos 2:38. Es un texto muy conocido por todos los lectores de la palabra de Dios, donde Pedro se encuentra ante una gran multitud y él brinda su primer discurso y él pronuncia ese texto tan conocido donde dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es a partir donde allí inicia esa manifestación del Espíritu Santo en muchos creyentes. Ese día nos muestra la palabra de Dios que se convierten aproximadamente más de 3,000 personas. Nosotros como creyentes debemos anhelar el bautismo del Espíritu Santo porque trae grandes bendiciones para nuestra vida. El Espíritu Santo nos dota de poder, de autoridad. El Espíritu Santo también nos dota de dones y capacidades especiales para servirle a Él y a su iglesia. El Espíritu Santo también nos dota de dones y capacidades especiales para servirle a Él y a su iglesia. En conclusión, podemos decir que el mismo Espíritu de Dios, el que había desde el principio creado todas las cosas, el que a los profetas, a los reyes, a los jueces los ungió para hacer una tarea especial en específico en determinado momento, hoy se ve cumplida la promesa que el Señor venía diciendo desde hace mucho tiempo, que no iba solo a estar por determinado momento, sino que iba a ser permanente, derramar su espíritu sobre toda carne, sobre todo pueblo, sobre toda nación. Y este espíritu que nosotros gozamos, que hemos cumplido también la promesa, no solo en los apóstoles y en las personas de la época de Jesús, está vigente. Y somos privilegiados de vivir en este tiempo porque podemos sentir la presencia de Dios que nos acompaña todo el tiempo, que está con nosotros en todo momento y en todo lugar, que nos guía, que nos enseña y que nos da poder.